Buenas noches, el Señor les bendice. Nos gozamos de poder estar una vez más acá compartiendo la palabra del Señor juntos, sabiendo que su palabra preciosa no regresa vacía, ¿verdad? Y que cumple el propósito para el cual es enviada. En este tiempo me gustaría que vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 24. Marcos capítulo 4, versículo 24. Y para iniciar solo voy a leer una frase. Y es lo primero que se referencia en el verso 24. Les dijo también, mirad lo que oís. Miren qué interesante esta palabra. Esto lo está diciendo el Señor Jesús a sus discípulos. Y les hace mención de una frase que cuando reflexionamos y tomamos una pausa para pensar en ella, llama mucho la atención. Porque está haciendo referencia a mirad lo que oís. O sea, hablando de acciones que hacemos con dos sentidos diferentes. ¿Qué puede significar esto? Y cuando reflexionamos sobre esta expresión, algo definitivamente que el Señor Jesús estaba dejando claro es que quería que estuviéramos atentos. Les estaba dando un consejo a los discípulos que estuvieran atentos, ¿verdad? Con su vista, con sus oídos. Y miren qué bello, yo quería compartirles lo que dice en la versión Nueva Traducción Viviente. Se lo voy a compartir en la pantalla para mejor comprensión. Voy a leer el versículo 24 y 25. Siempre estamos en Marcos capítulo 4. Y ven que aquí dice, luego agregó, esto fue lo que el Señor Jesús dijo, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. Y luego continúa, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Este pasaje ha estado llevándome a la reflexión mucho sobre lo que habla nuestras vidas como hijos e hijas del Señor. Se nos está llamando a prestar mucha atención. Nosotros podemos estar recibiendo, escuchando algo, oyendo algo, y no necesariamente prestando toda la atención debida. Cuando prestamos mucha atención, implica la participación de todo nuestro ser, de todos nuestros sentidos. Una consciente decisión de estar atentos, de captar lo que se está diciendo, para escucharlo, verlo, percibirlo. Y aquí me llamaba una palabra bien interesante y es el percibir. ¿Cómo percibimos nosotros lo que escuchamos, lo que nos rodea, las circunstancias que vivimos? Y miren que aquí esta palabra es algo bien interesante, percibir, percepción. La manera en que nosotros percibimos las cosas se vuelve en nuestra realidad. Influye lo que comprendemos, influye asimismo cómo actuamos o reaccionamos a lo que estamos percibiendo. Ahora, lo interesante de la percepción es que se guía mucho por los sentidos, por todos nuestros sentidos. ¿Y qué provocan en nosotros esas sensaciones, esas emociones, esos recuerdos, esas experiencias que vienen en el momento de percibir algo? Lo hacemos de manera natural, de manera innata, ¿verdad?
Y es algo que también es parte del diseño divino, en cómo los seres humanos nos identificamos con nuestro entorno, con lo que nos rodea, con lo que recibimos de información. Pero lo interesante es lo que mencionaba, que la manera en que percibimos las cosas se vuelve nuestra realidad. Y muchas veces lo que percibimos no necesariamente es la realidad. ¿Por qué? Porque se guía mucho de manera inicial por nuestros sentidos, cómo responden nuestras emociones, nuestras sensaciones a lo que estamos experimentando. Y aquí me llamaba mucho la atención recordar que hay experiencias que pasan en nuestra vida que luego producen que nosotros percibamos nuestro entorno de manera diferente. Yo recordaba una experiencia que tuve con mi sobrino mayor. Yo me acuerdo que hace muchos años, tal vez él tendría a lo sumo 10 años, ¿verdad? En aquel momento, a lo sumo. Yo había dejado una plancha para pelo que acababa de utilizar en el baño. Y yo le dije, él estaba conmigo en la casa, y yo le dije, no vaya a tocar la planchita porque está caliente. Entonces, él en su ingenuidad de niño me está escuchando, ¿verdad? Pero está viendo la planchita y la planchita le llama la atención, ¿verdad? Y lo que está escuchando, que la tía le está diciendo, está cayendo de más, ¿verdad? Porque cuando menos acuerdo, me doy vuelta y escucho un llanto. Y yo, ¿qué pasó? Me doy vuelta y ¿qué ha ido a hacer mi sobrinito? Ir a tocar la planchita. Cuando la tocó y sintió el calor y se quemó su dedito con que la tocó, empezó a llorar, costó que se calmara, ¿verdad? Y le dice, por eso yo le decía que no tocara la planchita porque estaba caliente. Lo interesante es que a la fecha, mi sobrino se recuerda a esa experiencia y no les niego que creo que no ha vuelto ni a acercarse a una planchita. En aquel momento, él recibió la información y en su ingenuidad él escuchó algo, pero le dio un entendimiento de acuerdo a su experiencia. Él nunca había visto una planchita o tocado. Requirió que fuera a meter la manito, pasar por el dolor y luego reaccionar, wow. De esa experiencia, inconscientemente a él le quedó prestar atención a lo que se le dice, ¿verdad? Muy probable si alguien le dice no haga algo, tiene una razón de ser para su cuidado. Y luego, hey, esa experiencia me dolió, ¿verdad? Y me quemé. No vuelvo a pasar por una experiencia igual. Y eso es interesante porque esto nos lleva, uno podría decir, sí, él tuvo que vivir esa experiencia para ya ir creando un recuerdo que en un futuro le va a prevenir que tome otra decisión. ¿Por qué menciono esto? Porque así es como normalmente como seres humanos reaccionamos en nuestro día a día a todo lo que nos rodea. Respondemos o percibimos todas las circunstancias que nos están pasando en función de lo que han sido nuestras experiencias pasadas, en función de lo que sentimos, de nuestras emociones, de lo que nos provoca. Entonces esto nos lleva algunas veces también a ver las cosas de una manera que nos puede ayudar, pero también puede exponernos a que si no le damos el cuidado necesario o profundizamos en lo que estamos percibiendo, nos quedemos solo por encimita y no lleguemos a la verdad. Les voy a compartir una experiencia que yo leí y me impactó mucho porque dije yo, así somos muchas veces en la manera de juzgar o de catalogar ciertas cosas. Cuando relató un señor que tuvo una experiencia en un metro de la ciudad de Nueva York. Él se subió al metro, el metro estaba un poco lleno,
se sube después en otra parada un señor con dos niños pequeños, ¿verdad? Que caminaban y todo, y andaban con el señor. El señor se sentó y los niños empezaron a hacer un relajo en el metro, o sea, corriendo, gritando, y el señor no hacía nada. O sea, quien aparentemente era su padre no hacía nada, con quien se habían subido los niños. La experiencia le está contando a alguien que iba en el metro que lo quedó viendo como, y la primera impresión que se le da es, escucha, qué padre más alcahueto, o sea, no disciplina a sus hijos, no, qué desconsideración al resto de la gente. Al punto que esperó un ratito, la persona no reaccionaba en ponerle orden a los niños, entonces él le dijo, se acercó y le dijo, ¿no cree que debería de pedirle a sus hijos que se sienten y se estén tranquilos? Y dice que en eso el Señor lo queda viendo como que volviendo en sí, ¿verdad? Y le dice, sí, sí, es que venimos del hospital, hace una hora murió su madre. Y yo creo que la manera en que lo asimilamos todavía está en proceso. Él de esa noticia venía impactado, lo que le provocó fue llevaba a sus niños a su casa, a un hogar donde ya su madre no iba a estar. Los niños estaban interpretando la noticia de otra manera, ¿verdad? Pero lo que quiero sacar de esta experiencia es que la persona que juzgó esta familia o a este señor y sus hijos se sintió avergonzado. Y dijo, claro, yo opiné algo, pensé algo en cuanto a cómo es este señor, cómo es con sus hijos, esta circunstancia fuera de control, en base a lo que observé, en base a lo que oí, pero no yendo más allá, ¿qué podría estar provocando que una persona esté en esa condición? Y a esta persona le quedó como experiencia esto. Y a mí me ponía a pensar cómo nosotros podemos estar respondiendo a la palabra, a lo que escuchamos, de una manera donde rendimos nuestras propias opiniones, juicios, criterios, y en medio de eso puede ser que no estemos escuchando atentamente, como nos dice en este pasaje el Señor y como les aconsejó a sus discípulos, que escucharan atentamente para poder tener más entendimiento, para entender. ¿Y qué es lo que implicaría de escuchar atentamente? Realmente tomar una decisión consciente que voy a estar acá, voy a escuchar, voy a tomar lo que esta palabra dice y lo voy a obedecer. Miren que solo esa práctica de una decisión consciente, de escuchar, de poner atención, de quitar aquellas cosas que puedan venir y empezar a tratar de competir con que podamos estar atentos a escuchar su palabra. Si nosotros tomamos esa decisión consciente, vamos avanzando en poder permitir que haya mayor entendimiento de esa palabra conforme la tomamos y la obedecemos. Algo lindo que acá dice es que a los que escuchan mis enseñanzas, en el versículo 25 dice claramente, a los que escuchan, pero de esta manera, un escuchar atentos, un escuchar con la condición de que quiero recibir, quiero que me enseñes, no de empezar a cuestionar, enjuiciar, a ir, hasta hay veces, muchas veces nos dejamos influenciar por medio de quién viene la palabra. Y ese es nuestro primer frente, ¿verdad? Ok, si viene de esta persona, recibo. Si viene de esta otra persona, recibo. Claro, tenemos que cuidar mucho de recibir la palabra fiel, como es, ¿verdad? Sin ser como tan manipulada, pero no podemos guiarnos de que solamente de tal persona recibo, de esta persona no recibo, porque estamos catalogando como que la palabra pierde entonces su poder.
Y eso no es así. Si la palabra está siendo transmitida íntegramente como es, la palabra va a cumplir su propósito si prestamos atención atentamente, como indica ahí, si le escuchamos atentamente. Y lo que dice el Señor en el 25, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento. Miren qué lindo. Esta es palabra del Señor Jesús. Entonces tomémosla, porque es verdad. Y lo poco que tomemos, aquí no es tanto la cantidad, es bello que estemos llenos de palabra. Busquemos estar llenos de palabra. Pero si procuramos que lo poco que vayamos escuchando y vayamos tomando, lo vamos escuchando atentamente y guardando en nuestro corazón y obedeciendo, esto no va a tener precio. Entonces, miren qué lindo algo que para ya ir cerrando, sigue este verso que me llama mucho la atención que haya quedado acá, esta porción. Compartiré de nuevo para que lo vean. Miren que lo que viene a continuación de este consejo que el Señor les da es la parábola de la semilla que crece. Interesante. Y vemos que dice, Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Miren qué bella esta palabra. Nos está haciendo referencia a lo importante que es cuando esa semilla como tal es esparcida en la tierra, esa semilla de la palabra llega a nuestra vida, que es la tierra. Y miren que no importa que estemos dormidos, o sea, si el agricultor, el que tiene el cuidado de la tierra, no importa que la persona esté dormida o despierta, la semilla va a ir brotando y creciendo. No importa que él no entienda cómo está sucediendo, el proceso de crecimiento se está dando. Y es lindo que dice, la tierra produce la cosecha por sí sola y luego empieza a producir el fruto. Lo interesante es que hay un proceso desde que se siembra la semilla hasta que se puede ver el fruto. Y este tiempo no es de un día para otro. Muchas veces si nosotros nos dejamos por eso solo guiar por lo que sentimos, por nuestras sensaciones, podemos pensar que no está habiendo crecimiento en nuestra vida. Pero ese proceso está ocurriendo. Si la semilla ha sido depositada en la tierra, está produciendo ese crecimiento internamente y aun cuando en el exterior no se vea todavía el fruto, no es porque un proceso interno no esté ocurriendo. La tierra va produciendo la cosecha y luego dice, empieza a aparecer una hoja, luego se forma la espiga. Esto es lo bello del Señor, son procesos. Empiezan a darse luces de la obra que la palabra ya está haciendo en nuestras vidas. Y ya luego cuando el grano madura, cuando el fruto ya es visible, cuando ya está listo, ya está maduro, miren qué lindo, que no está ahí para que lo vean y digan qué bonito está el fruto, ¿verdad? Está ahí para cumplir el propósito de nutrir y sustentar a otros. Cuando la palabra en nuestra vida hace la obra para la cual el Señor lo ha mandado, ese fruto es de bendición para otros. No solo queda de bendición para nuestra vida, sino de bendición para otros. Entonces, yo les quiero
animar y pedir que tomemos una decisión consciente por escuchar atentamente su palabra, recibirla, guardarla en nuestro corazón, atenderla, obedecerla. Y eso va a contribuir a dar el fruto en nuestra vida que va a permitir que asimismo otros reciban bendición de la misma. Que el Señor les bendiga grandemente.